Gracias, muchas gracias a todos los miembros de la mesa de diálogo. Gracias también al público por haberse sabido comunicar tan bien con ellos a través de los aplausos. Ha sido muy bonito ver cómo asentían de forma espontánea a muchas de las cosas que se han escuchado, tan valiosas. Y ahora vamos a dar paso a la conferencia de clausura, que tiene que ver con algo muy nuestro, como es Baltasar Gracián, este ilustre aragonés. Decía Baltasar Gracián que los aragoneses somos gente buena, sin mentira ni doblez, que somos fuertes, discretos y sufridos. No dijo que fuéramos prudentes, pero escribió un manual entero sobre el arte de la prudencia, en el que recomendaba juntarse con gente sabia y prudente. Decía que algunos nacen así, prudentes, y que, naciendo prudentes, tienen la mitad andada para los aciertos, y son a esos a los que debemos acercarnos. Y nos hemos acercado para despedir este congreso a uno de estos, uno que lo tiene todo, que es sabio, aragonés y prudente. Y nos va a hablar, entre otras cosas, de eso, de la prudencia y de la ética en la toma de decisiones en pacientes con cáncer. Este hombre prudente se llama Tirso Ventura y es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, máster en Psiquiatría y en Bioética, es psiquiatra de Servicio Aragonés de Salud. Bueno, habrán visto que su currículum ocupa una página entera, eso el abreviado en el programa. Incluye palabras muy impresionantes como máster, comité de ética asistencial, comité de bioética, comisión técnica de cooperación al desarrollo, Department of Psychiatry and Behavioral Science, Memorial Sloan Kettering, bueno, Cancer Center. Pero la conferencia la va a dar en español y va a subir ahora mismo Tirso Ventura. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor y tengo que agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer el poderme invitar a hablar de un tema en el que estamos trabajando, en el que hemos trabajado estos últimos años. Hay mucha gente, familiares, amigos, y entonces voy a intentar hacer algo que sea ameno y que pasen un buen rato. Ese es mi objetivo. El esquema de la conferencia va a ser este que pone aquí. Voy a hablar de una breve historia de la bioética, para qué debe servir la bioética, cómo tomar decisiones en conflictos éticos, cómo hacer o cómo cambiar la manera de tratar el cáncer y unas conclusiones. En los artículos de medicina nosotros solemos poner palabras clave que son de lo que se trata el artículo. Las palabras clave de que vamos a hablar es el miedo, el dolor, el sufrimiento, la vida, la muerte, la esperanza, tomar decisiones, investigación, familia, sentido, paliativos, cuidado. Para empezar, contar que bioética es una palabra que se inventó por primera vez este señor, Potter, que era un oncólogo. En 1971 publica un libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, y donde dice que es necesario que las ciencias biológicas, las ciencias médicas, se junten con otras disciplinas, con otros, como son la filosofía, la sociología, porque es importante combinar el conocimiento biológico, científico, con el de los valores humanos. Y esto surge a raíz de su experiencia con pacientes con cáncer. Vio que estos pacientes, una persona en el momento más importante de su vida podía caer en el abismo de la enfermedad de tener un cáncer, en aquellos tiempos sí que era una enfermedad muy humillante socialmente, en la familia había un estigma para el cáncer. Con el cáncer había un estigma. Yo recuerdo en el último año que estudiaba la carrera de medicina que nos mandaron a hacer un estudio epidemiológico de mortalidad en el cáncer. Fuimos a recoger los datos, recuerdo que era donde está el actual Hotel Orús, al lado de la antigua estación de tren. Y estábamos recogiendo los datos de mortalidad del cáncer y un profesor mayor ya nos dice, bueno, ya sabéis que estos datos no son del todo fiables, porque el cáncer tiene estigma. Y nosotros no sabíamos qué era eso, y dijimos, ¿qué es eso del estigma? Y dice, pues que está mal visto y que hay muchos familiares que no dicen mi padre o mi hermano ha fallecido de cáncer.
yo creo que, esto es hace muchos años, más de 30, el trabajo que han hecho las asociaciones de cáncer, las sociedades científicas, los médicos, creo que han conseguido quitar este estigma con la palabra cáncer. Ojalá, yo soy psiquiatra, hubiéramos podido acabar con el estigma que hay con el enfermo mental, igual que se ha acabado con el estigma que hay con el cáncer. Y yo creo que esto ha sido gracias a congresos como el que hay aquí, como el que hoy se desarrolla aquí, que tiene un futuro inmenso. Cualquiera que sea el inicio, la evolución y el cáncer recuerda a una persona, como acaban de decir aquí algunas personas que han estado, que esto puede ser el principio del fin. El primer impacto emocional del diagnóstico hace que el paciente recapacite sobre su vida, analice su presente y programe su futuro. Esto en cada paciente es diferente por su biografía, por su personalidad, por su apoyo social. Pero los profesionales sanitarios tenemos que, o nuestra obligación es, en una relación basada en la confianza y en la esperanza, orientar hacia un tratamiento integral, biopsicosocial, incluyendo lo espiritual, incluyendo lo ecológico, que las evidencias científicas hayan demostrado pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Esta es nuestra tarea y después volveré a insistir en estas bases de la medicina. Ante el diagnóstico de un paciente con cáncer, empieza un proceso sujeto a cambios donde la persona empieza a tener lo que la doctora Jimmy Holland, a la cual coincidí tuve la oportunidad de conocer su trabajo en el Memorial Cancer Center de Nueva York, es la pionera de la psicooncología, tiene 84 años y sigue yendo a trabajar, menos horas, pero va a trabajar al Memorial Cancer Center, y ella habla de 6 miedos que tiene el paciente cuando recibe la noticia de cáncer. Estos son el miedo, primero, a la muerte, segundo, a la alteración de las relaciones interpersonales, miedo al dolor, miedo a la dependencia, miedo a la deformidad y miedo a la incapacidad. Tenemos que tener en cuenta estos miedos. Creo que los compañeros que han hablado hace un momento han explicado muchos de estos miedos y cómo tenemos que afrontarlos. No podemos negarlos, tenemos que hablar de ellos para poder ayudar al paciente. Yo voy a hablar de los conflictos éticos que surgen y que surgen todos los días en la práctica clínica diaria. Aquí voy a nombrar algunos que podríamos extendernos en cada uno de lo que pone aquí un buen rato, pero yo solo voy a referirlos y ustedes imaginan cómo puede en estos campos haber diferentes conflictos éticos sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer. La verdad con el enfermo, la llamada que ha salido aquí conspiración del silencio, las habilidades de comunicación de las cuales tenemos mucho que aprender, el consentimiento informado, la autonomía, que en esto me extenderé un poquito en esta conferencia, el seguimiento del paciente, el no abandono, el dolor, el sufrimiento, no solo el dolor físico, el sufrimiento psíquico, el cáncer hereditario, la proporcionalidad de los tratamientos, el tema de las voluntades anticipadas, los cuidados paliativos en enfermos con cáncer, que tienen su especificidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, los conflictos éticos al final de la vida, la muerte natural, la eutanasia, el suicidio asistido, la investigación con enfermos del cáncer, la oncología y el estudio sobre el genoma humano, los conflictos de interés en la asistencia sanitaria, la intimidad, la confidencialidad. En todos estos campos, si ustedes tienen experiencia clínica o no si ustedes son familiares, ustedes saben que puede haber conflictos éticos importantes sobre qué deberíamos o no deberíamos hacer. Y en todos estos conflictos éticos hay implicados seguramente alguno de estos principios, que son los que internacionalmente se consideran los principios de bioética y que surgen hace 30 años a raíz de este nuevo concepto de bioética que definió el oncólogo Potter. Primero es el no maleficencia.
es el deber primero en medicina, lo primero no hacer daño, primum non nocere. Esto lo olvidamos muchas veces los médicos y es el primer deber de todo acto médico. Primero no hacer daño. Debe de evitarse realizar daño físico, psíquico, moral a las personas. Para ello, debe evitarse realizar intervenciones inseguras o sin evidencia suficiente y proteger su integridad física y su intimidad. Después, el deber de justicia. Debe de procurarse un reparto equitativo de beneficios y cargas, facilitando un acceso no discriminatorio, adecuado y suficiente a las personas de los recursos disponibles y un uso eficiente de los mismos. Hay que dar las mismas oportunidades a todas las personas. Principio de autonomía. Debe de respetarse a que las personas gestionen su propia vida y tomen decisiones sobre su salud mientras no perjudiquen a otros, pero también debemos de proteger a los que son incapaces, a los que no son autónomos o libres para decidir. Y el cuarto principio de beneficencia, debe de promocionarse el bienestar de las personas procurando realicen su propio proyecto de vida y felicidad en la medida de lo posible. Muchas veces se confunde ética con derecho. Y yo les voy a exponer brevemente algunas diferencias porque esto es un tema importante. En el derecho, las leyes se elaboran por consenso de la mayoría, son deberes externos que obligan a todos. Sin embargo, la ética es una experiencia humana universal. Son los deberes internos, los deberes del corazón que decía Pacuda, un zaragozano del siglo X, lo que tengo o no tengo que hacer, del siglo XI, me equivoqué. La autoridad en el derecho la autoridad puede exigir su incumplimiento y castigar su incumplimiento, y hay un prerrogativo del uso de la fuerza para hacer cumplir las leyes. Sin embargo, en la ética tienen un carácter obligatorio, pero un carácter obligatorio interno. No usa la fuerza o la coacción. Si la utiliza ya no es ética. En el derecho respondemos ante una autoridad, ante el juez. En la ética se responde ante la propia conciencia. En el derecho se define por deberes negativos o de prohibición, suelen ser acuerdos mínimos asumibles por todos, los acuerdos mínimos de los derechos humanos sería el ejemplo. En la ética promocionamos o debe de promocionar deberes positivos o de excelencia. Los objetivos son individuales de realización de valores personales. Las leyes pueden cambiar de un país a otro. La ética es una experiencia universal que igual tienen los chinos, los indígenas del Amazonas, los españoles, los estadounidenses. Todos tienen ese qué debo o no debo hacer ante este conflicto, ante esta situación que se me plantea. El profesor Diego Gracia, con el cual me he formado, es el maestro en bioética, además es amigo. Define la bioética como la disciplina que tiene por objeto el estudio de los valores y su inclusión en el proceso de la toma de decisiones de los conflictos de la vida. La bioética tiene que ver con la calidad asistencial. No es marear la perdiz sobre un tema, es tomar decisiones prudentes sobre un conflicto y, por lo tanto, mejorar la calidad asistencial. ¿Qué es esto de los valores? Mire, el profesor Diego Gracia dice, valor es lo que nos parece valioso, lo que apreciamos, lo que estimamos. No hay que andarse con discusiones. Todos valoramos, todos podemos decir eso me gusta, eso no me gusta, qué chica más guapa, qué coche más. Hay valores que son instrumentales, como es un medicamento, que tiene valor para un valor como es la salud, o el dinero, que tiene valor para conseguir algo, no tienen valor en sí mismo. Y hay otros valores que son intrínsecos, que son valores en sí mismos, como son la libertad, como son la esperanza. La civilización occidental entiende la felicidad como posesión de valores instrumentales y entendemos muchas veces que tener un iPhone, tener un coche, eso es la felicidad, cuando deberíamos, a través de la cultura, cultivar los valores intrínsecos, por ejemplo, el valor de la libertad, de la autonomía, el valor de la esperanza, del cual quiero hablarles hoy. Adela Cortina, profesora en el máster de bioética que hice con el doctor Gracia, dice
son las personas las que son respetables. Los valores han de ganarse el respeto. El presidente Trump puede decir, defender la pena de muerte, eso es un valor. Yo creo que no es un valor, deberá defender el valor de la vida, creo que tiene más sentido que otra serie de valores. Es decir, los valores tienen que ganarse el respeto a través de la sociedad. La intolerancia era un valor en la guerra de religiones que asoló la Europa en la que estamos. Ese valor que era el sostenerla y no enmendarla, la intolerancia, se transformó socialmente por la cultura en el valor de la tolerancia. Tenemos que convivir con otros aunque sean de otra religión, porque si no morimos todos y acaba hasta el apuntador. Y se transformó la intolerancia de un valor a otro, como era la tolerancia, que actualmente es un valor que defendemos. Yo, como es una hora y yo no estoy acostumbrado a hablar tanto rato solo, y una hora, les voy a poner de vez en cuando alguna viñeta de humor. Esta es una viñeta del Congreso de Bioética que hubo en León. La bioética no es otra cosa más que el arte de elegir bien, pero es de tomar decisiones. ¿Por qué surge la bioética? 3 razones. Primero, los avances tecnológicos; segundo, la justicia; y tercero, la autonomía. La bioética debería de ayudar a tomar decisiones prudentes en estos conflictos que surgen, en primer lugar, por ejemplo, por los avances tecnológicos. Actualmente somos capaces de manipular las bases de la vida, lo que antes no podíamos hacer, y dejar embarazada a esa gente que no se podía quedar, o manipular enfermedades hereditarias, o, como ha dicho lo que pasa es que la ley no se lo permite, había un coreano que ha dicho, si a mí me dejan, yo clono un ser humano. Tenemos los medios técnicos para manipular los inicios de la vida y para manipular también el final de la vida y de la muerte, y podemos mantener, entre comillas, con vida vegetativa a una persona tiempo y tiempo. Hay que tomar, esto da conflictos importantes tanto en el inicio como el final de la vida. Yo me voy a centrar solo en temas de oncología. En temas de oncología, el estudio del genoma humano, el cáncer hereditario, el consejo genético, el diagnóstico precoz del cáncer, el que el resultado positivo no es por sí diagnóstico. Esto genera una serie de conflictos sobre lo que debemos hacer con nuestra información, cómo darla, cómo prevenir, genera conflictos. Estos conflictos que surgen por el avance de la técnica, yo creo que son bienvenidos. El avance de los avances científicos, el Premio Nobel de Medicina decía, si queremos hacer algo por los niños, hace poco que vino a Madrid en septiembre de este año, y las generaciones venideras tenemos que trabajar para evitar el cáncer. Y nos decía que en los próximos años 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. Por esto estos congresos tienen futuro. Vamos a tener muchos personas con cáncer y muchos familiares implicados o acompañando a estas personas. Tenemos, este premio Nobel criticó la falta de inversiones en investigación. El doctor Massagué, que está en el Memorial Cancer Center, siempre le he cogido esta cita de él: mientras haya vida habrá cáncer, es el precio que pagamos por estar vivo. Creo que es una buena noticia. Yo aquí me gustaría darles buenas noticias, o por lo menos una esperanza de que podemos ayudar a las... nos olvidamos de las máximas médicas más importantes. El primero, no hacer daño; si se puede curar, curar; si no, aliviar; y siempre consolar. Estas 4 máximas médicas son las que tenemos que cumplir siempre. Es una buena noticia que el Ayuntamiento de Zaragoza dé el premio al hijo predilecto de Zaragoza a un investigador en oncología.
Y eso es una muy buena noticia. Y además iba a decir chaval, porque el joven trabajó en el Memorial Cancer Center y además dice una cosa que a mí me ha gustado, dice, somos muchos y somos buenos, tenemos que creérnoslo porque aquí en esta tierra solemos olvidarlo. Al final de la vida también hay conflictos éticos, no solo al inicio. Hay tratamientos, antes se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico, hay que retirar tratamientos porque no tiene sentido mantener a una persona con estado vegetativo. Hay que retirar, antes se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico, ahora sin embargo el término más adecuado es adecuación del esfuerzo terapéutico. Hay tratamientos que no ofrecen beneficio a los enfermos o que pueden tener efectos secundarios y agravar incluso las condiciones del enfermo. Y tenemos que acordarnos de que lo primero es no hacer daño. El no abandono. Siempre hay algo que hacer. Yo a los estudiantes de medicina les digo, nunca un personal sanitario debe decir eso de no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Llenar de vida hasta el final de la vida. Surgen conflictos éticos sobre este tema, qué es la buena muerte, qué es el suicidio asistido, qué es la eutanasia. Estos serían otras, cada uno de estos temas sería una conferencia diferente. Hoy no podemos. Cecil Saunders, una de las pioneras de cuidados paliativos, hablaba de poner énfasis en el dolor total, no solo en el dolor físico. Hay que tratar el dolor físico, el psicológico, el social, el espiritual. Hay que poner atención al sufrimiento, hay que hablar de la desesperanza, hay que procurar que un paciente pueda reconciliarse con su propia biografía, promover la búsqueda de sentido y una aceptación de la buena muerte. Esta autora decía, haremos todo lo que podamos, no solo ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta que mueras. Y son conflictos que surgen al final de la vida y que los cuidados paliativos, la transición de cuidados curativos a paliativos debería de ser una transición bien informada y una transición de transmitir vida. Esto creo que habla del dolor total. Es para relajar un poco porque si no, no sé si lo han visto todos, pero duele. Segundo tema, el principio de justicia. Es otra de las razones por las cuales surgió la bioética. El primer comité de ética asistencial se formó en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, porque los avances tecnológicos hicieron que había aparatos de diálisis para hacer diálisis renal, pero no había suficientes aparatos para los pacientes que lo necesitaban y decidieron que tenía que ser un comité de ética asistencial quien decidiera y además que no fueran médicos, era personal, no médicos que tenían que decidir qué paciente se beneficiaba de ese aparato de diálisis y cuál no. El principio de justicia, siempre los problemas económicos del control de gastos están presentes siempre porque las necesidades son infinitas. Habrá que distribuir los recursos de manera justa y equitativa. La bioética puede ayudar a decidir prioridades, establecer criterios justos y equitativos en la distribución de recursos. Esto aquí es todavía más importante para que se haga sostenible un sistema sanitario público que de verdad deberíamos, yo creo que no hay más que viajar, por ejemplo, a Estados Unidos para darse cuenta de que no apreciamos suficiente el sistema público que tenemos. Para que no sé, esto es un chiste el roto, ya sé que el roto utiliza un humor un poco negro, pero en Estados Unidos la atención que hace, uno tiene que hacer cálculos económicos si no tiene un buen seguro para los temas de salud. Y aquí, sin embargo, cualquier persona es tratada con los mejores medios como hay en Estados Unidos, no lo duden.
No hace falta ir allá para tratar del cáncer mejor que aquí. Aquí se trata el cáncer igual que en los mejores hospitales de Estados Unidos. Y por eso, y esto se los aseguro, no solo porque lo he visto, sino porque los compañeros de carrera que están allá y que se quedaron trabajando allá me lo confirman. Después les contaré, si me da tiempo, una anécdota. Potter, este oncólogo, por eso al cabo de los años decía, en el año 98, hablando de bioética global, en la actualidad los eticistas médicos deberían de ir más allá del control de los avances tecnológicos de los más privilegiados, deberían colaborar con los eticistas sociales y demandar medidas sanitarias para los no privilegiados. Eso es promover la justicia y la equidad para reducir las desigualdades sociales en la salud. Esto es un fin de la medicina que creo que aquí, en España, por lo menos lo hemos conseguido, o por lo menos deberíamos de seguir peleando porque permaneciera o porque fuera así. Y para eso, yo les hablo desde la experiencia, parte de psiquiatra, de trabajar en la interconsulta con pacientes de otras especialidades, de haber pertenecido 14 años al Comité de Ética Asistencial del Miguel Servet y 4 años al Comité de Bioética de Aragón. Y viendo cómo estaba el panorama, hace unos años hicimos una declaración sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que por cierto firmaron muchos comités autonómicos de otras partes de España, y que lo que se hace es decir, vamos a reflexionar sobre los valores éticos que deben impulsar la responsabilidad de todos los agentes implicados en la sostenibilidad de este sistema, como son los médicos, el personal sanitario, los pacientes, los ciudadanos, los gestores y los políticos, los medios de comunicación. Y aquí surgieron varios ejemplos. La oncología, la psiquiatría. Nos podemos cargar el sistema sanitario público, no hacerlo sostenible si no racionalizamos, si no somos capaces de racionalizar el gasto o racionalizar determinados tratamientos. Por último, la bioética y la autonomía. Este es uno de los mayores cambios que ha habido en los últimos años y por lo cual surge la bioética. Son los cambios, el profesor Gracia suele decir, en los últimos 40 años la relación médico-paciente ha cambiado más que en los 40 siglos anteriores de la humanidad. Hasta hace 40 años, lo que se hacía cuando un paciente estaba enfermo, lo que decía el médico, pero además era por el paternalismo del médico, el paternalismo de hacer el bien del paciente, incluso a veces en contra del bien del médico, pero había que siempre buscar el bien del paciente, sin contar con la autorización del paciente. Esto ha cambiado a la autonomía, ahora hay que hacer el bien del paciente, pero con el consentimiento informado del paciente. Si no, no podemos. Este es el principio de autonomía. Esto implica que una mayor responsabilidad y educación en los ciudadanos en la gestión del cuerpo, de su vida, de su salud, de su muerte. La bioética debe promover en las personas una gestión prudente y responsable del cuerpo y de la vida. Y esto es lo que en el primer informe Belmont, que fueron un informe que se hizo en Estados Unidos en los años a finales de los 70, a raíz de un escándalo que hubo de investigación y donde el presidente del gobierno de Estados Unidos dijo, háganme los expertos unas recomendaciones sobre cómo investigar en Estados Unidos. Y aquí surgen los principios de la bioética. El principio de autonomía en este informe se llamaba respeto por las personas. ¿Y qué decía este informe? El respeto de las personas incorpora dos convicciones éticas, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. Un paciente autónomo debe de respetarse y debe de pedirse siempre su consentimiento informado a cualquier tratamiento. Un paciente que no tiene capacidad o libertad para decidir, hay que protegerlo. Un paciente con una demencia, un niño se considera siempre que hay que protegerlo, Entonces, es dos convicciones morales o éticas
defender o respetar la autonomía del que es libre, proteger el que no tiene autonomía. Yo no sé si conocen ese cuadro, pero yo se los pongo a los estudiantes. Es un cuadro de Joaquín Sorolla que se titula El padre Jofré protegiendo a un loco. Es un cuadro hecho en Valencia, el psiquiátrico de Valencia se llama Padre Jofré y está protegiendo. Por eso es respeto al que es autónomo, pero protección al que no es autónomo. Y aquí les voy a contar, voy a intentar hacerlo ameno para contarles alguna historieta. Este es un juez de origen judío sefardí, de los judíos que se expulsaron de España y que hizo una sentencia en el año 1914 que ante una señora que fue al hospital, le quitaron un tumor, le quitó el paciente, el cirujano estaba operándole y al estar la paciente dormida, por su bien le quitó un tumor. La paciente demandó al hospital diciendo que ella no había dado autorización para que le quitaran el tumor. Y este juez hizo esta sentencia: todo ser humano en edad adulta y sano juicio es capacidad mental, tiene derecho a determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo. Edad adulta, los niños no. Y contarles, en este mismo hospital de Nueva York tuve la oportunidad de estar con el doctor Joseph Finch, también judío de origen sefardí. Su padre sabía ladino, el antiguo español. Y este tiene mucho aprecio a España. De hecho, este libro que tenemos aquí, Ética del cuidado paliativo, pone un cuadro de los primeros años de Picasso, no es casual. Y solo decirles una cita. Él últimamente, en el libro Los derechos llegan a la mente, decía que había que ayudar a los familiares porque muchas veces estaban demasiados sobrecargados como para poder defender derechos de los pacientes. Creo que aquí ustedes, que son una reunión de familiares, de pacientes y familiares, es oportuna esta reflexión. Hemos trabajado en este tema de la evaluación de la capacidad mental en pacientes autónomos, ver cuándo un paciente tiene autonomía para decidir voluntariamente, que es lo que dice la ley de la autonomía. La ley de autonomía del paciente del año 2002 dice: el consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente de pleno uso de sus facultades después de recibir información adecuada para que tenga una actuación que afecta a la salud. Esto es obligatorio por ley. Mire, esto tiene que ser, hay una presunción de capacidad, es igual que la inocencia, no puede, una persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, una persona es capaz mientras no se demuestre su incapacidad. Y las habilidades para tomar decisiones son comprender, apreciar, razonamiento y expresar una elección. Vamos a pasar un poquito porque si no, no me va a dar tiempo de contarles otras cosas, pero que sepan que este es un tema importante que ha llegado a ser un tema burocrático, dar los consentimientos informados sin haber informado realmente de ellos. Y por esto este chiste de Forges, que estuvo en el congreso este que les he dicho y dio una ponencia preciosa y buenísima, con sentido del humor, de temas médicos, pues pasa a ser una burocratización. Es un tema pendiente en España y por esto Pablo Simón nos lo recordó y cogimos el reto de trabajar sobre este tema. Este es un artículo de Applebaum de la evaluación de la capacidad de los pacientes para consentir tratamiento en la revista de más impacto de medicina. Y este es un libro que también nos leímos y traducimos, que es la evaluación de la capacidad para consentir tratamiento. Quizás con este ejemplo puedan ustedes entender este tema a qué tiene que ver. Esto era un hombre de 67 años con cáncer de próstata, con metástasis, que se enfrentó con la duda de consentir una quimioterapia que podría prolongar su vida de 6 meses a 1 año, pero que provocaría anorexia, náuseas, vómitos y probablemente requeriría que estuviera encamado gran parte de ese tiempo. En su lugar eligió un enfoque menos agresivo que probablemente le llevaría a un fallecimiento más rápido.
Esta opción le permitiría que durante la mayoría del tiempo restante podría vivir en su casa y hacer cosas que le gustaban, incluyendo pescar. Su elección estaba relacionada con su creencia de que la cosa más valiosa de su vida era su relación con su nieto. Lo que más deseaba era que le recordara por las salidas a pescar que tenía con él cada fin de semana. Este paciente comprendió la información, apreció el riesgo que tenía, razonó sobre su información y decidió libremente: prefiero irme a pescar con mi nieto los fines de semana. Y esto es respetar la autonomía. Este señor es Appelbaum, y el mérito de esta foto es que está realizada por el profesor Antonio Lobo, que ha sido mi maestro en psiquiatría y en investigación, y por eso la traigo aquí, y con el cual con el profesor Appelbaum, que es este hombre de aquí, y compañeros que han participado de Madrid y de Vitoria en este estudio, hemos publicado varios artículos sobre la evaluación de la capacidad mental para tomar decisiones, para tratamiento o para investigación. Lo digo por muchos pacientes con cáncer, enseguida les meten protocolos de investigación, les dan unos papeles que no entienden. Bien. Conclusiones. La evaluación de la capacidad de los pacientes para aceptar un tratamiento o participar en investigación es fundamental para lograr un adecuado equilibrio entre el respeto a la autonomía de los pacientes y la protección de las personas con deterioro en la capacidad, para evitar consecuencias negativas de la decisión. ¿Quién debe de tomar las decisiones sanitarias? Esto le invitamos a una conferencia al profesor Gracia en el Hospital Miguel Servet, y nos dijo: mire, porque muchos dirían ahora, el paciente, pues depende de cada nivel. Las decisiones de gestión deben de ser de los gestores. Si hay que poner un aparato de radioterapia oncológica en Teruel, o 4 quirófanos en el Hospital Miguel Servet, o cuántos enfermeros, son de los gestores, y ellos son los responsables. De los sanitarios serían los temas técnicos, y nosotros tenemos nuestro deber de hacer un diagnóstico y una propuesta de tratamiento, pero es el paciente el que consiente informadamente después de recibir la información. Por eso la importancia de la comunicación es esencial. Consentir informadamente, eso ya lo hace el paciente. Pero de las decisiones técnicas sobre diagnóstico y tratamiento, los médicos; de las decisiones de gestión, los gerentes. Por eso no debemos de, por lo menos los sanitarios, decir los diagnósticos los hace el gerente. ¿Cómo tomar decisiones sanitarias, decisiones prudentes en estos conflictos? Primero hay que cumplir con la ley, que es de obligado cumplimiento, que aunque se desconozca hay que cumplir. Después los protocolos, guías, códigos de ética, y por último la deliberación del caso concreto con sus circunstancias y consecuencias. En el Comité Bioética de Aragón, aquí tienen diferentes informes que pueden acceder a ellos en la página web. Uno de los primeros que se nos pidió fue desarrollo de los cuidados paliativos, y otro, ética de la responsabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario. O guías clínicas que desarrollamos en el Comité de Ética Asistencial del Miguel Servet, sobre consentimiento informado, sobre intimidad y confidencialidad, etcétera. Como ven, valoración del trasplante renal, diferentes consejos, guías, recomendaciones, que después hacen que se discutan en un caso concreto si es que es necesario, si no, no. ¿Son útiles los comités de ética asistencial? Creo que sí, para tomar decisiones razonables y prudentes en conflictos que son delicados o que son complejos y que 20 personas ven más que 2. ¿Cuál es el método de la bioética? El de la deliberación. Esto es de un curso que dimos en el Comité Bioética de Aragón, que a mí se me encargó dar el tema de la bioética, de la deliberación. El método de la deliberación no es otra cosa más que un método que emplea también el derecho, la medicina, la economía: ponderar hechos, circunstancias, consecuencias, valores y deberes para tomar una decisión. Y es lo que hacemos individualmente cuando levantamos
un camión por la carretera, que valoramos qué coche tenemos, cómo está la carretera y tomamos una decisión prudente. O si no, tenemos que ir detrás del coche todo el rato, detrás del camión. Esto se hace individualmente o se hacen los jueces en 3 magistrados o se hace el comité de ética asistencial entre 20 y 25 personas. Es lo que se hace en una sesión clínica, donde se escuchan la experiencia de diferentes personas para poder llegar al diagnóstico, para poder dar un tratamiento a ese paciente. Y eso a veces no es un método de consenso. El cirujano puede decir, yo creo que hay que operar, y el internista dice, yo creo que no operaría, pero con argumentos. Para esto, este método de la deliberación, que ya fue, este método de la deliberación, el primero que habló de él fue Aristóteles. Tiene sus fases, y aquí las tienen y los voy a pasar porque si no, no me va a dar tiempo, y tiene habilidades como son las de aprender a escuchar, la de aprender a dar razones, la de aprender a gestionar la incertidumbre, la buena voluntad para comprenderse mutuamente, aprender a ser críticos y autocríticos, aquí se hablaba antes de ello, cooperar y colaborar para que sí todos salgamos ganando. Siempre utilizar, por ejemplo, los cursos intermedios, aprender a gestionar la incertidumbre sin angustia, discurrir cursos intermedios. Tengo una idea para optimizar el funcionamiento del hospital, tú y tus ideas maravillosas, que no, que esta es muy buena. Verás, degollamos al gerente, luego degollamos al director y finalmente despeñamos al administrador. Magnífico. Eso sería un curso extremo. El otro sería, va este hombre y dice, rápido, un médico. Pero ¿qué pasa? Que súbitamente mis jefes me parecen excelentes profesionales que desempeñan su cometido a la perfección. Gen santa, un médico rápido, este hombre no está bien. Entre esos dos cursos extremos tenemos que ser capaces de pensar cursos intermedios. Y es lo que hay que hacer, pensar con prudencia, parar, pensar y hablar. Cada uno debe de aportar su grano de arena. Y como decía Don Quijote, la valentía, que es una virtud, está en el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La valentía no es un extremo, es un punto medio. Lo digo porque en estos tiempos parece extremo. Es el punto medio que hay que hacer para tomar una decisión. Y no está mal de vez en cuando este grupo de personas que se juntan y dicen ¿qué ha pasado? Que uno le ha dado la razón a otro. ¿Qué país? No sé a dónde vamos a llegar. Esto nos lo pasó todo el Forges en el Congreso de Bioética y les digo que nos hizo pasar buenos ratos. Por último, vamos a ir ya acabando. Miren, ¿qué tiene de especial la ética médica? La compasión, la competencia técnica y en ética y el respeto de la autonomía del paciente. Esto es fundamental. Y del derecho del sentimiento de compasión nace el deseo de justicia. Nos poníamos en un congreso que Javier, compañero y amigo, organizó sobre mindfulness, que es uno de los tratamientos que también es útil en pacientes con cáncer. Fines de la medicina: prevención, alivio del dolor y el sufrimiento, atención y curación y los cuidados de los incurables, evitación de la muerte prematura, pero también búsqueda de una muerte en paz, promover la justicia y la equidad, difusión del mejor conocimiento científico. Lo que hemos dicho antes, lo primero, no hacer daño, curar, aliviar, siempre consolar. El primero, no hacer daño, ahora se llama prevención cuaternaria y es lo que deberíamos de hacer, por ejemplo, para evitar, reducir y paliar el daño provocado por una intervención sanitaria. Miren, en pediatría, una compañera del máster de bioética acuñó el término de limitación del esfuerzo diagnóstico. No machacar a los niños con 1000 pruebas diagnósticas, no sirve de nada. En la sobremedicalización tenemos que ser prudentes de no medicalizar la tristeza. Se han visto en estudios de medicina basada en la evidencia que en el duelo es mejor no intervenir solo en el 10% que se va a complicar el duelo, pero en el resto de personas es mejor
que ellas salgan del duelo naturalmente, sin intervenciones. Digo sin intervenciones médicas. Sobre tratamientos, sobre todo en geriatría. En el primero, no hacer daño, tema de oncología. Miren, las medicinas alternativas aumentan hasta 470% el riesgo de muerte de pacientes con cáncer. Es importante que los oncólogos hablen más con los pacientes sobre los tratamientos. Pero es que además hay que ser crítico. Y en un artículo del British Medical Journal dice: ¿por qué el cáncer? ¿Cómo es posible que la mayoría de los medicamentos no aumenten ni la supervivencia de calidad y qué podemos hacer ante ello? Transparencia, comunicación de las investigaciones, hablar que la ciencia, el método científico se aplique realmente en medicina. El método científico es lo que ha hecho avanzar el que en los últimos 50 años se haya podido doblar la esperanza de vida, y es el método científico. Creo que hay que felicitar a la Asociación Española contra el Cáncer, que, basado en estudios científicos, da diferentes consejos para pacientes con cáncer. Otra historia que les quería contar es de este señor, Archie Cochrane. Era un médico escocés que es fundador de la medicina basada en la evidencia. Es el que ha cambiado la forma de aprender a enseñar y practicar la medicina. Él no conocía lo que eran los ensayos clínicos aleatorios, doble ciego. Y él empezó a investigar sobre cómo, por ejemplo, a un amigo que tenía con tuberculosis y que pensaba que había hecho intervenciones innecesarias. Una historia que cuenta él en su biografía es la siguiente, que habla del dolor total. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, le habían cogido preso, estaba hecho cargo de la sala de los presos y de enfermería, me refiero, y la sala estaba llena. Pasamos a dejar hablar a Cochrane. La sala estaba llena y como el moribundo estaba chillando y no quería que despertara el resto de los enfermos, le metí en mi habitación, le exploré. Era obvio que tenía grandes cavitaciones bilaterales y afectación pleural. Pensé que esto último era lo que causaba el dolor y los alaridos. Carecía de morfina y solo tenía aspirina, que no hacía ningún efecto. Me sentía impotente. Yo casi no sabía hablar en ruso y nadie en la sala lo hablaba. Finalmente, de forma instintiva, me senté en la cama y lo recogí entre mis brazos. El efecto fue casi mágico, pues se cayó de golpe y murió pacíficamente unas horas más tarde. No solo fue la pleuresía lo que originó los chillidos, sino la soledad. Fue una maravillosa lección sobre la atención terminal. Me quedé avergonzado de mi error diagnóstico y mantuve. Creo que mi intervención personal mejoró enormemente la calidad asistencial en este caso, y sí que estuvo basado en el instinto y no en la razón. Todos somos capaces de reconocer la calidad cuando la observamos y de manera particular cuando nos beneficiamos de la misma. Los factores realmente importantes en la calidad asistencial son la amabilidad y la capacidad de comunicarse con el resto del equipo médico. Esto lo dice Cochrane, que es uno de los pioneros y referencia en la medicina científica, en la medicina basada en la evidencia. El profesor Gracia nos suele decir: lo que no es científicamente bueno, no es éticamente bueno. Lo voy a pasar un poquito esto porque si no, no me va a dar tiempo. Creo que estamos cambiando la forma de cómo el mundo trata el cáncer, y esto lo están haciendo ustedes, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Familiares, y yo quiero desde aquí darles la enhorabuena. Creo que este es el camino. El cambio del manejo óptimo del paciente depende de los pacientes y de los familiares. En mi estancia, gracias a una beca de Carlos III en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Sattel dice: nosotros estamos cambiando cómo el mundo trata el cáncer. Aquí se hacen cursos de habilidades de comunicación para profesionales sanitarios. Ustedes saben que esto es necesario en nuestro medio, a más no poder, como han destacado
los compañeros que han hablado antes. Deberemos de aprender a dar malas noticias, debemos de aprender a dar buena la comunicación para que el paciente pueda optar con consentimiento informado. También se hacen de psicofarmacología. El 25% de los pacientes con cáncer padecen depresión. Y también se hacen tratamientos de psicoterapia. Por ejemplo, esta psicoterapia centrada en el sentido, desarrollada por el doctor Bill Breitbart, en base a las teorías de Frankl, autor de El hombre en busca de sentido. Tuve el honor y el placer de aprender esta psicoterapia del doctor Breitbart, que lo que hace es encontrar sentido. 10, ok. A los pacientes, o como dice Bill Breitbart, porque miren, uno de los primeros miedos que tiene, ha salido aquí, cuando el diagnóstico del cáncer es, me voy a morir. Como dice un compañero mío de medicina, en medicina es lo único 100% seguro. Es lo único 100% seguro, que nos morimos todos. Pero bueno, cuando toque y mientras pasarlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué nos enseñan? Bill dice que las enseñanzas de los que mueren son informar a los vivos sobre el valor de la vida. Tal vez porque la muerte es un misterio. ¿Y por qué nos morimos? Pues tal vez nos morimos para poder apreciar la importancia de vivir. Este autor, Breitbart, ha demostrado que es útil esta psicoterapia tanto en grupo como individual, como para cuidadores, como para pacientes en paliativos. Se han hecho diferentes formatos. Son diferentes tipos de psicoterapia, centrada en el sentido de la de Breitbart, en el sentido y la compasión, un compañero y amigo, Paco Gire, en Barcelona, y nosotros hemos querido hacer aquí, ya hemos empezado a hacer, en el sentido y en el cuidado. Damos importancia al cuidado y la última sesión la hacemos, las primeras son individuales, pero la última con un cuidador, con un familiar, con el que elija el paciente, porque pensamos que es una ayuda importantísima la de la familia en este tipo de pacientes. Bueno, esto lo voy a pasar, es un chiste. Si quieren, para relajar, 5 minutos me voy a... Miren, son dos, los autores son dos profesores de filosofía de Harvard. Y este se titula Heidegger y el hipopótamo van al cielo, trata sobre la vida y la muerte del más allá. Como ve, San Pedro le dice Heidegger y a un hipopótamo, solo hay una plaza en el cielo hoy, va a entrar el que me diga cuál es el sentido de la vida. Y Heidegger suelta esta parrafada que si ustedes la entienden, pues ya yo desde luego no entiendo nada y creo que San Pedro tampoco. Y dice, Hipo, has tenido suerte, pasa tú dentro. El encontrar sentido a la vida no es algo tan nada del otro mundo, ¿eh? Se trata simplemente de hablar de experiencias históricas, creativas, actitud y legado. En esta psicoterapia se le pregunta al paciente, mire, recuérdeme, aquí tenemos esta expresión en Aragón, cuando hemos pasado un buen rato, una comida, una paella, en un sitio en la naturaleza, riéndonos con personas queridas, decimos, si no fuera por este ratico y otros pocos más, no merecería la pena vivir. ¿Es así o no? Breitbart en esta psicoterapia lo que viene a decir es, miren, las fuentes experienciales de sentido tienen que ver con el amor, la amistad, el amor, la familia, con la belleza, la contemplación de la naturaleza, la música, cada uno tiene sus... Dostoyevsky fue el que decía la belleza salvará el mundo. El amor, la belleza y el humor. El humor es esencial en la vida para poder desdramatizar. Y por esas experiencias, esos raticos, buenos raticos, son los que dan sentido a la vida.
Eso es lo que se cultiva, aparte de otros temas como son el legado histórico, el legado que se quiere decir, etcétera, que se quiere dejar. ¿Qué ha demostrado esta psicoterapia? Con grupo control, con grupo control, no, es decir, con un grupo de pacientes donde no se hacía este tipo de psicoterapia. Pues se ha visto que disminuía la ansiedad, la depresión, la desesperanza, la angustia, el deseo de muerte, que aumentaba la calidad de vida, la esperanza, el sentido y el bienestar espiritual. Y esto se ha demostrado científicamente con instrumentos válidos que miden este tipo de síntomas. Ya acabo, ¿eh? Breitbart recomienda esta actitud ante una paciente que viene, le diagnostican que tiene un cáncer que tiene muy mala pinta. Y le dice, yo recomiendo esta actitud. La actitud, Frankl dice, es el último acto libre que nos queda al ser humano ante algo que no podemos cambiar. Él estuvo de preso en un campo de concentración, veía que a la cámara de gas entraba cada uno según la actitud que elegía, había unos arrastrándose, otros con el puño en alto, otros rezando, otros. La actitud decide uno, una persona es libre de decidir qué es lo que puede, qué actitud tomar ante algo que no puede cambiar. Y el cáncer nadie lo quiere tener, pero sí podemos decidir qué actitud tomar ante él. Breitbart recomienda estar de pie. Seguimos teniendo deseos, voluntad y valor, la cabeza alta, mantente íntegra, permaneciendo conectados con lo que te da sentido, valor, propósito en las vidas, manteniéndote con tus valores, con las personas que quieres, cuidándote, cuidando a los que te quieren. El tema de la autocompasión, muy importante, sea amable contigo mismo. Conclusiones. Miren, los avances tecnológicos en el conocimiento de la prevención y la etiología, fisiopatología del cáncer y su tratamiento han aumentado la esperanza de vida de los enfermos. Inimaginable hace 30 años. La esperanza de vida en los pacientes con cáncer ha aumentado mucho. El cáncer ha dejado de considerarse una enfermedad mortal y cada vez es mayor el número de enfermos que se curan. También ofrece la cifra de enfermos con remisión que sobreviven y su enfermedad se hace crónica, con el temor de recurrencia y con la necesidad de tratamiento de los síntomas físicos, psicosociales y espirituales del paciente con cáncer y su familia. La bioética debería ayudar a resolver los conflictos éticos y mejorar la calidad asistencial a pacientes con cáncer. Compañero Jaime del Hospital ha dicho también en la medicina deberíamos de enseñar algo de poesía. Los poetas dicen las cosas mejor que los científicos, está claro. Y aquí una cita de una poesía de Quevedo y otra de Ernesto Cardenal, que espero que las entiendan después de haber hablado del sentido. Serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Y Ernesto Cardenal, que le robó este verso a Quevedo, dije, volveremos a ser gas de estrellas otra vez, hidrógeno, pero hidrógeno enamorado. Quiero dejar hablar, por último, al profesor Diego Gracia, este fin de semana anterior en el Congreso Nacional de Burgos, que hablaba sobre la eudaimonía, la felicidad para los griegos. Nosotros tenemos una riqueza que nosotros nos olvidamos, la riqueza cultural de la filosofía griega. Y a veces nos fijamos más en... Bueno, nos pusieron en este congreso, y yo les recomiendo, Paliativos sin fronteras, una película de paliativos en Camerún, preciosa, y cómo también allá son capaces de cómo se enfrentan al cáncer y cómo pueden ser capaces de morir en paz. En esta vida, dice Diego, al final acababa la conferencia, la conferencia suya se tituló Necesario pero imposible. Se refería a la felicidad, al ideal de la felicidad. Dice, en esta vida el ideal de la felicidad nunca lo conseguiremos del todo,
Pero eso no importa, nos queda siempre la esperanza de cómo, ya dijera Platón, los valores lleguen a plenitud en otro mundo distinto de este al que no podamos vivir plenamente nuestra condición de seres humanos. Es algo que no podemos saber, pero que sí nos cabe esperar, que la esperanza es también un valor y un ingrediente necesario de la propia felicidad. Y por último quiero agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, pero también a Spanoa y en concreto a mi sobrino Javi y mi hermana Maneno. Mi sobrino Javi es uno de los autores de ese libro, que les recomiendo y tienen ahí, pueden comprar. Entró en Spanoa a los 8 años, tiene ahora 20. Está estudiando en la universidad, sigue sus controles anuales y sigue siendo del Real Zaragoza. Yo creo que ellos nos han enseñado a disfrutar la vida, el aquí y ahora, a no rendirse nunca, a ser optimista y a esperar lo mejor. Muchas gracias y disculpen si les he cansado.